en el libro del profeta Joel, en el capítulo 2, en el versículo 12. Joel, capítulo 2, versículo 12. Vamos a predicar en esta noche sobre las bendiciones después de un arrepentimiento bíblico. Dice el capítulo 2, versículo 12 del libro del profeta Joel: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Padre bueno, pedimos la iluminación del Espíritu Santo para poder explicar de una manera concisa, clara, tu palabra. Danos entendimiento a todos para que podamos aplicar lo más que podamos el texto sagrado. Te rogamos, oh Dios, todo esto en Cristo Jesús. Amén. Dios habló por medio del profeta Joel al pueblo, llamando al pueblo de Israel a un arrepentimiento genuino. Porque el contexto histórico nos enseña que el pueblo en este momento estaba sufriendo por una plaga de langostas y por una sequía. No es la primera vez que el Señor permite una plaga, un virus. Esto está registrado desde el Antiguo Testamento, que el Señor siempre habló al pueblo, también a través de las circunstancias. Y esta plaga había traído consecuencias económicas, la sequía había traído consecuencias económicas al pueblo. Todo lo verde en el campo se había quemado y no había alimento, había mucha escasez. Pero como la palabra de Dios tiene un mensaje histórico y tiene un mensaje para el presente y también tiene un mensaje para el futuro, nosotros vamos a aprender la parte nuestra, la parte que nosotros podemos aplicar para nuestro tiempo, para nuestro hoy, y de esa manera poder entender el mensaje de Dios por medio del profeta Joel, y que ahora nosotros lo repetimos en esta noche. Antes de mandar una bendición, el Señor primero trata el problema del pecado y lo hace a través de juicio. Aquellos predicadores que predicamos la sana doctrina, nunca hemos engañado a la nación, nunca hemos engañado al pueblo. Siempre hemos dicho que Dios, para primero bendecir al hombre, quiere tratar con él, con el pueblo y con la nación, el problema del pecado. Y aquí el Señor, antes de mandar un castigo todavía más de lo que ya estaba pasando el pueblo, llama a través del profeta un arrepentimiento, pero un arrepentimiento bíblico y un arrepentimiento genuino. Y como resultado de este arrepentimiento iban a venir muchas bendiciones. Si nosotros, la nación o personalmente nos arrepentimos, o aquellos que ya nos arrepentimos, podemos disfrutar las bendiciones y descansar en las promesas y en las bendiciones del Señor. Aquí en los versículos que hemos leído, en el versículo 12 dice: por eso, pues ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios,
porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La palabra arrepentíos para los hebreos significaba volver a Dios, volver a la ley, volver a los estatutos, volver al reglamento de Dios, volver a los caminos de Dios, volver a la voluntad de Dios. Porque cuando el pueblo dio la espalda, en muchas ocasiones también Dios dio la espalda. Cuando el pueblo no quiso tener nada que ver con la ley, también Dios se apartó y no quiso tener nada que ver con el pueblo. Pero cuando hay un arrepentimiento genuino, dice aquí el versículo 14, ¿quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y dejará bendición tras bendición? Y dejará bendición tras de él. ¿Quién sabe si el Señor, si hay un arrepentimiento genuino en la nación, en la familia, en usted, hermano, amigo, si hay un arrepentimiento genuino, quién sabe, dice el profeta, quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición? Pero el Señor quiere tratar el problema del pecado, porque la palabra pecado significa errar el blanco, y la palabra pecado significa que es una ofensa a Dios, y Él quiere tratar el pecado de la nación, el pecado personal, y de esa manera traer muchas bendiciones después de que hay un arrepentimiento bíblico. Vamos a considerar por lo menos 4 bendiciones en esta noche que trae un arrepentimiento bíblico, 4 resultados, 4 bendiciones de un arrepentimiento a la manera del Señor. Y la primera la encontramos en el versículo 23. Dice el texto sagrado, aquí el autor sagrado dice de la siguiente manera: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio. Las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. El Señor promete que después de un arrepentimiento bíblico, que después de un arrepentimiento a la manera de Dios, que nos volvamos al Señor, que confesemos nuestros pecados al Señor, dice que Él trae como resultado alimento material, alimento físico. Qué bueno entonces, porque aquí dice el texto, dice: les mandaré la lluvia temprana y tardía, y las eras se llenarán de trigo, y los lagares rebosarán de vino y aceite. Todos aquellos que ya hemos tenido un arrepentimiento y que disfrutamos y descansamos en las promesas del Señor, pues debemos estar orando para que tengamos un buen invierno, para que el campo resurja de nuevo la agricultura, y podemos orar por las cosechas que vamos a tener, porque el Señor ha prometido que si nosotros nos arrepentimos no va a faltar los graneros llenos y el alimento, porque el plan de Dios, cuando Dios creó al hombre, le hizo un Edén, un paraíso, y el Señor, cuando restaura, cuando el Señor perdona el pecado, también eso trae muchas bendiciones. Y aquí nuestro Dios, por medio del profeta, está hablando, y esta noche repetimos, el Señor está hablando, dice: vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado las primeras lluvias a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía, como al principio, y las
eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Qué bueno. Qué bueno que el Señor está pendiente de su creación. Pero nosotros necesitamos predicar que el hombre tiene que tener un verdadero arrepentimiento. Y esto pasa por un arrepentimiento con todo el corazón. No tiene que ser algo superficial. No tiene que ser algo mecánico. Porque en el libro de Proverbios capítulo 15 dice que los ojos del Señor ven lo bueno y lo malo. Y el profeta, al profeta Jeremías dice que los ojos del Señor ven nuestra mente y nuestro corazón. Si nosotros nos arrepentimos, si la nación se arrepiente, si confesamos al Señor nuestros pecados, Dios quiere tratar el problema del pecado. Y entonces eso va a traer como resultado bendiciones, porque dice el versículo 26, y comeréis, dice, hasta saciaros. Todos aquellos que nos hemos arrepentido, que hemos creído en el Señor, creo que todos nos estamos saciando, ¿o no? Creo que todos, y esa es una prueba de la fidelidad de las promesas de Dios. Creo que todos estamos saciados. Aquí dice, dice, comeréis hasta saciaros. Qué bueno, porque el Señor no da nada limitado. Yo he venido, dijo el Señor, para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Pero primero, Dios quiere tratar con el hombre el problema del pecado. Y como resultado, va a traer el Señor bendición material, alimento. ¿Por qué es importante esto? Porque en este momento había hambruna, había sequía, había plaga. ¿Se parece el contexto al contexto nuestro hoy? ¿Qué es lo que están pronosticando los científicos? ¿Qué están pronosticando los políticos? ¿Qué están diciendo ahora los entendidos en la materia? Que la plaga va a traer otras consecuencias económicas y sociales. Pero si hay un verdadero arrepentimiento, dice aquí el versículo 13, quizás, dice, quién sabe, dice, si volverá y se arrepentirá y dejará bendición el Señor. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe si el Señor hace que pase de lejos el virus y no nos toca y mejor en vez de eso trae bendición? ¿Quién sabe? Porque los planes del Señor para su pueblo, para sus hijos, son planes de bien y no de mal. Y la prueba somos el pueblo del Señor, que estamos aprovechando estos momentos para estudiar la palabra del Señor, para orar, y entendemos que nosotros tenemos un Padre proveedor, porque así lo conocieron nuestros padres, el Shaddai, el proveedor, el todo suficiente para el pueblo de Israel. No obstante, cuando el pueblo se apartó y se alejó, vino la ruina, vinieron las plagas, y entonces ellos tuvieron mucha necesidad. Pero aquí él manda, por medio del profeta Joel, a que el pueblo se arrepienta. Y entonces él iba a traer la bendición de saciarlos de la agricultura, porque la Biblia dice en el libro de Eclesiastés que el rey mismo está sujeto al campo. Y nosotros los cristianos debemos orar siempre por los inviernos, porque hoy día los inviernos traen también ruinas. Hoy los inviernos también traen muerte, y nosotros debemos orar al Señor que venga un invierno normal, para que la agricultura no falte en aquel tiempo, ahora el trigo, pero también los frijolitos, el maíz y todo lo que da la tierra, para que haya alimento para los niños, para la familia y para cada uno de nosotros. Pero no solamente se trata de que el Señor como bendición nos da alimento físico, sino que dice aquí el versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta, y mi gran ejército que envié contra vosotros. Si hay un verdadero arrepentimiento genuino, bíblico, si hay un arrepentimiento a la manera como el Señor lo pide,
todo aquello que nos ha robado este virus, la familia, el empleo, los negocios, la ruina. Y el Señor dice que nos va a restituir. ¿Qué es lo que está arruinado en este momento en su familia? ¿Qué es lo que está arruinado en su vida? Si es que está sufriendo alguna enfermedad, ¿qué necesita ser restituido? ¿Riñones? ¿Hígado? ¿Sistema de nervios? ¿Problemas neurológicos? ¿Problemas mentales? ¿Qué es lo que lo que el Señor puede restituir en su vida? Si nosotros creemos lo que dice la palabra del Señor, si son problemas espirituales, Él va a restituir lo que comió la plaga. Porque en el libro de Samuel dice que el Señor abate y da vida, enriquece y empromete, y enriquece y empromete, mata y da vida. Ese es el Señor. Él puede restituir, tiene el poder el Señor, Él es sobrenatural, es omnipotente, omnipresente. Y cuando hay un arrepentimiento bíblico, el Señor puede restituir lo que la plaga nos ha quitado. El gozo, la paz, la visión, el ministerio. Nos hemos desenfocado nosotros de la obra del Señor. ¿Qué es lo que nos hemos perdido? Cada quien ha perdido cosas. En este tiempo que tenemos de cuarentena, todos hemos perdido algo. Todos. Esto nos está afectando personalmente, como familia, nos está afectando, es un problema nacional y también ya se hizo mundial. Pero aquí está hablando de restitución y lo está diciendo el Señor por medio del profeta. Dice aquí que si nosotros nos arrepentimos de nuestro pecado, nosotros nos quebrantamos delante del Señor, Él va a restituir. Aquí dice el versículo 25, y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta. Es que el asunto de las pestes no es cosa nueva. Pero el Señor, la historia se puede repetir. Nuestro Dios, si nosotros nos arrepentimos con el corazón, pero con todo nuestro corazón, Él va a restituir lo que nosotros hemos perdido. Tenemos que creer en el Señor, en su palabra, en sus promesas, confiar en Él, depender totalmente del Señor, y Él puede hacer las cosas nuevas. Si dice la Biblia que nos va a dar un cielo nuevo, una tierra nueva, como no nos puede dar una vida nueva y nos puede restituir si nosotros creemos y confiamos en el Señor. Fíjese cuántas bendiciones hay como resultado de un verdadero arrepentimiento. Dice que nos va a dar alimento, es decir, que lo que Él dijo en San Mateo capítulo 6, cuando Él dijo de que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo vendrá por añadidura, el pan, el vestido, todo eso es una realidad. Pero tenemos también otra bendición muy importante en el versículo 26. Dice, comeréis, dice, hasta saciaros y alabaréis, dice, el nombre de Jehová vuestro Dios. El Señor aquí también nos promete ayudarnos en nuestra vida espiritual. Porque cuando hay un arrepentimiento bíblico, uno se puede gloriar en alabar, glorificar el nombre de nuestro Dios. Uno puede alabar y puede gozarse y gloriarse en adorar, en contar las obras del Señor. Es lo que dice. Comeréis hasta saciaros y alabaréis, dice, el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros. ¿Cuáles son las maravillas que el Señor quiere hacer en nosotros este día, este tiempo? ¿Cuáles son esas maravillas? ¿Dónde están esas maravillas? ¿Será que el Señor puede seguir haciendo maravillas? El Señor puede hacer muchas maravillas, las está haciendo hoy muchas maravillas, el Señor hoy. Porque Él ha desplegado su gloria y su gracia en la Biblia y en el mundo entero.
Y esas maravillas que el Señor hizo, las está haciendo hoy, las va a seguir haciendo. Si hay un verdadero arrepentimiento, nos va a devolver nuestra vida espiritual. Pero qué importante lo que dice aquí el versículo 28. Porque el versículo 28 dice que como resultado de un arrepentimiento bíblico, el Señor nos va a dar su poder. Su poder. Vea lo que dice aquí el versículo 28, como resultado de un arrepentimiento bíblico. Después de esto dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos. A los niños de nosotros, los tiernos, los nietos, los hijos, tenemos que poner en mano y decirle, hijo, el Señor está vivo y tú vas a ser un gran servidor. Tú vas a proclamar las maravillas del Señor, vas a ver la gracia del Señor, el poder de Dios. Nosotros los cristianos no podemos estar profetizando de gracia, porque Dios no le mandó aquí al profeta a profetizar ruina, le estaba profetizando al pueblo de lo que se pierden si no hay un arrepentimiento bíblico. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Los ancianos tenemos que seguir soñando, los ancianos tenemos que seguir despiertos. Dios está vivo, está operando, el Señor está trabajando en este momento alrededor de nosotros y en nuestra vida y en el mundo entero. Esta promesa se cumplió en tiempos de el Pentecostés, donde el Espíritu Santo vino con señales visibles y se derramó el Espíritu sobre toda carne, y vino ese poder de Dios. Aquellos que nos hemos arrepentido, que podemos predicar, el Señor nos ha dado un poder en nuestra vida para servir. El poder que Dios nos da a nosotros es para servir, para alabar, para adorar, para ayudar, para hacer la obra del Señor, para gloriarnos y gozarnos y descansar en las promesas del Señor. Pero esta promesa también se cumple en cada uno de aquellos que se arrepienten. Vuelve a haber de nuevo en ellos como un Pentecostés, porque viene el gozo y la paz y el poder de Dios en nuestra vida, para que no seamos nosotros siervos que no podamos seguir operando, porque el Señor, Él puede en nosotros, Él nos usa a nosotros para seguir predicando, como en el tiempo del profeta Joel, también ahora. Nosotros somos los nuevos Joeles que estamos predicando y diciendo que hay vida en el Señor para un mundo sin esperanza. Si hay un arrepentimiento genuino, el Señor va a restaurar nuestra vida y también dice que va a derramar su poder. Mire cuántas bendiciones, y yo podría aquí pasar toda la noche hablando de todas las bendiciones en este libro de los profetas menores. Los profetas menores tienen un mensaje, todos los profetas. Prioriza la obra de Dios y todo lo que tú hagas, todo te saldrá bien. Va a abonar para bien. No priorices la obra de Dios y todo al final te va a salir mal. Tronos, coronas, todo lo que te ve de la noche a la mañana, la senda de los impíos fracasa. Pero los que priorizamos la obra del Señor, aunque estemos pasando momentos en este momento difíciles, el Señor puede restituirnos, derramar su poder, mandar alimento espiritual, mandar alimento físico. Vea cuántas bendiciones hay de cuando uno busca y le cree al Señor. Derramaré mi espíritu y mi pueblo, dice, nunca más será avergonzado, porque muchas veces somos avergonzados no por causa del Señor, sino por causa del pecado. Y aquí el pueblo estaba siendo esclavizado y estaba siendo castigado por causa de su desobediencia y por causa de su maldad y por causa de haber dado la espalda a la ley y de haber dado la espalda al Señor. Pero el Señor, aquí mismo lo leímos, grande en misericordia, lento para ira y grande en misericordia.
y todavía estaban mandando a través del profeta hoy, todavía es tiempo, a la nación entera, las familias enteras, todavía es tiempo de arrepentirnos y buscar al Señor, y Él nos va a ayudar en nuestra vida espiritual, en nuestra vida personal, en nuestra vida material, en nuestra vida, en todas las áreas de nuestra vida. Aquí lo dice la palabra del Señor. Pero otra de las bendiciones importantes que aparece aquí en el versículo 27, y conoceréis, dice, que en medio de Israel estoy yo. Si nosotros nos arrepentimos con todo nuestro corazón, en medio de nosotros, en nosotros está el Señor, y con nosotros está el Señor, y en medio de nosotros está el Señor. Por lo tanto, el Señor tiene que sacarnos a nosotros adelante, triunfante. Porque nosotros, en medio de nosotros está el Señor, se está paseando en medio de nosotros. Él conoce nuestras debilidades, enfermedades, y conoce en este momento lo que está pasando. El Señor ya lo sabe. Dice, y yo estaré en medio de vosotros. Lo que pasa es que en estos tiempos cuesta ver las maravillas del Señor y el poder de Dios, porque el pecado es demasiado en la tierra. Porque Él dice, yo quiero hacer maravillas, dice a través del profeta Isaías, pero vuestros pecados hacen una gran división. Pero si nosotros le pedimos al Señor que nos sane nuestra alma, nuestro espíritu, y confesamos el pecado y no ponemos nuestro corazón en las cosas efímeras y pasajeras, y lo ponemos en el Señor, al Señor no le cuesta absolutamente nada hacer las cosas de nuevo, hacer las cosas nuevas. Yo, dice, estaré con vosotros, mi presencia, dice, estará con vosotros. Yo creo que estas promesas y bendiciones y resultados de un arrepentimiento, creo que vale la pena si nosotros podemos creerlo. Creo que vale la pena si nosotros podemos entenderlo. Si podemos nosotros tener una mayor comprensión de lo que dice la palabra del Señor. Que nuestro Dios tiene un plan profético, que tiene el Señor un programa que se está cumpliendo en el momento y en los tiempos del Señor. Y al igual que en el profeta Joel, ahora nos manda a los predicadores de nuevo hoy, y volvemos a decirle al mundo entero, y volvemos a decirle a la nación, y volvemos a decirle a la familia, hay esperanza todavía en el Señor si hay un arrepentimiento bíblico. ¿Quién sabe? Dice aquí, ¿quién sabe? Dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Si el Señor manda bendición, pero como nos hemos llenado nosotros y estamos nosotros, como le pasó al pueblo de Israel bajo la tiranía del materialismo, no vemos las riquezas espirituales y la misericordia del Señor, que dice que como está de alto el cielo y la tierra, así son de grandes las misericordias del Señor. Qué bueno es el Señor. Dios quiere resolver con nosotros el problema del pecado para después bendecirnos y traer bendición para nosotros el Señor.